Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer al Museo de Historia de Valencia y en particular a Paco Taberner, el director académico de este ciclo de conferencias, su invitación a participar. Yo he participado ya en otras dos ocasiones en estos ciclos de historia de la ciudad y, bueno, pues creo que es para felicitarse que tengan continuidad y que estén ya en su 8ª edición. Esta edición, que se llama Relato Urbano, pues en mi caso el relato urbano trata de la construcción de la periferia urbana de Valencia entre 1948 y 1975. Y está enfocada mi intervención en los planes parciales que se redactaron por los arquitectos de la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia. Estos planes parciales se redactaban para encauzar la edificación de iniciativa privada. Y durante todos esos años fueron realmente el principal y a veces el único instrumento de planeamiento que se utilizó para regular el crecimiento de la ciudad. Vamos a empezar por ver una tabla que muestra la evolución de la construcción de la periferia urbana de la ciudad. Tenemos 4 columnas y tenemos unas líneas horizontales de puntos que van marcando unos hitos. ¿Cuáles son los hitos? Pues los hitos son los planes generales o los documentos que han ordenado Valencia de una manera estructural. Tenemos una primera línea horizontal que es en 1946 el Plan General de Ordenación de Valencia y su cintura, una segunda línea en 1958 que es el Plan Sur, una tercera línea que es el Plan General de Valencia y su comarca adaptado a la Solución Sur, y, por último, el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia de 1988, que es el que actualmente está vigente en la ciudad. Y luego tenemos 4 columnas que nos muestran pues, cómo se ha construido esa periferia urbana de Valencia en distintos momentos. Vemos que en un primer momento hay unos grupos municipales de viviendas pequeños que van salpicando toda la ciudad y que se van construyendo por parte de cooperativas y que terminan más o menos con los del Plan Riada. Son 2 grupos que se construyeron después ya de la Riada del 57. Tenemos luego una línea de actuación que es esta vertical, que es la de los polígonos de promoción pública, los polígonos estatales, que promovía pues, la obra sindical del hogar en un primer momento y el Instituto Nacional de la Vivienda. Tenemos también una línea de actuación que fue la que empezó ya la iniciativa privada con los grupos de viviendas de renta limitada, ese episodio en particular que tiene un boom en los años 50, finales de los 50, pero sobre todo pues, lo que tenemos es esta columna, que como vemos es una columna con mucho más desarrollo que las otras y que es la que corresponde a los planes parciales de iniciativa municipal, los que se redactan desde el propio Ayuntamiento de Valencia. Estos planes parciales que se redactan desde el Ayuntamiento de Valencia tienen también, pues como vemos, 3 etapas que corresponden a todos los espacios intermedios a partir del momento en que se aprueba un plan general, pues en ese momento se abre la posibilidad de que se redacten en desarrollo de ese plan general planes parciales. Los planes parciales detallan la ordenación general para los barrios, para los distintos sectores de la ciudad. Y entonces, cuando se aprueba el Plan General del 46, aparece una primera etapa de planes parciales. Cuando se aprueba el Plan Sur, aparece una segunda etapa en los planes parciales municipales, entre el 58 y el 66, y cuando se aprueba el Plan General de Valencia y su comarca, aparece una tercera etapa. Vamos a ver esas 3 etapas, que son las etapas en las que se va a ir construyendo la periferia de la ciudad, con un ritmo bastante irregular y con bastantes procesos. Lo que sí que podemos ver es que, desde luego, la Oficina Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia estuvo prácticamente redactando planes parciales de manera continua, uno detrás de otro, que se iban sustituyendo, porque esto no es que sean todos nuevos, sino que muchas veces lo que se hacía era que se modificaba un plan anterior y entonces se rectificaba por distintas razones. Bien, en la banda de color azul vamos a seguir la secuencia de estos planes parciales. Vamos a empezar por la primera etapa. El Plan General de Ordenación de Valencia y su cintura de 1946 es la primera ordenación urbanística de Valencia que se plantea con criterios urbanísticos que podríamos decir contemporáneos.
Este plan general incluía ya pues, una zonificación de la ciudad en zonas. Aquí vemos, pues están sombreadas, destacando las zonas que estaban previstas como ciudad-jardín de baja densidad, las zonas verdes que había previstas, algunas zonas de edificación abierta, que es la edificación del urbanismo moderno, la edificación de bloques, de edificios aislados, que ya no es de manzanas cerradas. Y bueno, pues en el propio plan ya había unos primeros planes parciales. El propio plan incluía dos planes parciales muy conocidos que se han estudiado mucho, que son los que vemos abajo, el ensanche sureste por un lado, que estaba por aquí, y el barrio residencial de Burjasot Ben Imamet, que estaba por aquí también. Bien, pero básicamente la primera oleada de planes parciales que se redactan en Valencia para desarrollar este plan del 46 son los que tenemos aquí. Son los que se llamaban hojas y proyectos parciales de desarrollo. Se redactan entre 1948 y 1956 para desarrollar o para detallar la ordenación urbanística de los distintos sectores de Valencia en desarrollo del plan del 46. Las hojas eran sobre todo para las zonas que ya tenían un ordenamiento anterior, toda la zona del centro, del ensanche, también para algunas zonas que estaban semiconsolidadas, y los proyectos parciales de desarrollo, todavía no se llamaban planes parciales, eran pues, básicamente para todo lo que era el arco sur, que era un arco que estaba todavía menos desarrollado, no había tanta expansión de la ciudad. Aquí vemos algunos ejemplos de estos planes parciales de desarrollo del plan general, algunas de las zonas donde se iba introduciendo las nuevas formas de construir ciudad con bloques lineales, con torres, con elementos que eran ya muy diferentes a las manzanas cerradas del ensanche. Vemos que la imagen que da pues estas zonas que vemos aquí, que son como zonas escogidas de algunos de estos planes parciales, pues nos muestran, por ejemplo, pues la zona de Jaime Roig, donde vemos unos bloques lineales, la zona de lo que era el ensanche sureste, donde vemos también otra vez una combinación de bloques, todavía aparecen algunas manzanas cerradas, la hoja 14, que era la zona de lo que es la zona de Baleares, de la calle Baleares, o la zona de Blasco Ibáñez. Esto es la avenida Blasco Ibáñez y uno de sus primeros proyectos, en base al cual, por ejemplo, se construyeron las 4 bloques de la Isla Perdida. Bien, esta es entonces una primera etapa en la que tenemos pues, infinidad de planes parciales que se van desarrollando, pero que al final pues, se van a quedar más en el papel que otra cosa. O sea, la ciudad que conocemos hoy para de estas zonas no es esta que vemos en estos planos, sino que el grado de realización de estos primeros proyectos parciales va a ser casi nulo, porque esta etapa, pues como vemos, pues va a quedar clausurada de una manera casi drástica o abrupta por la gran riada del Turia de 1957. Esa riada del Turia va a dar origen a una nueva ordenación estructural de la ciudad, una nueva idea global para la ciudad, que es la que recibirá el nombre de Plan Sur. El Plan Sur es un documento, no es un plan general. El Plan Sur de 1958 es un documento de ordenación estructural que en realidad se compone de dos bloques o dos secciones. Por una parte, una solución hidráulica, que es el desvío, como conocido por todos, del nuevo cauce por el sur, el proyecto hidráulico, en el que se selecciona la solución sur para desviar el cauce del Turia para evitar nuevas riadas. Y luego, además de ese tema hidráulico, el Plan Sur de 1958 incluye un plan de accesos de carreteras y sus enlaces, en 1959. Estos dos elementos, una nueva red viaria arterial de Valencia y una nueva solución hidráulica, pues son los que determinan pues, una nueva etapa en los planes parciales municipales. Porque la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo, entre 1960 y 1965, redactó prácticamente una nueva versión de todos los planes, de la mayoría de los planes parciales de la ciudad, para adaptarlos a esta nueva ordenación general del Plan Sur. Entonces, en ese momento, lo que se da es ya dos situaciones. Hay áreas donde lo que encontramos es una remodelación de planes parciales que ya existían, en los cuales las ordenaciones anteriores se descartan, se olvidan, se meten en un cajón, se tiran a la papelera y se sustituyen por otras nuevas ordenaciones con criterios urbanísticos más modernos, dicho sea entre comillas, con bloques en lugar de manzanas, con una ordenación en la que ya pues, se abandona el modelo de manzanas de ensanche,
que hasta entonces se había utilizado con carácter general, y se sustituyen zonas enteras que ya estaban ordenadas con manzanas. Ese plan se abandona y se sustituyen, todos los que vemos en granate, por nuevas ordenaciones basadas en la edificación abierta, en los bloques y la edificación aislada. También hay, en esta época, unos planes nuevos para zonas que nunca habían tenido ningún planeamiento parcial anterior, zonas que estaban vírgenes, que estaban sin plan de desarrollo, que son todas las del Arco Norte. Esto es Benimaclet, Benicalap, la zona de Orriols, la zona de Campanar Oeste, algunas zonas del sur, de Malilla, por ejemplo, la zona del Hospital General. Todas estas eran zonas que nunca se había hecho una ordenación pormenorizada. Bien, pues estos son unas imágenes de algunos de estos planes. El plan parcial de la zona de Blasco Ibáñez, de todo lo que es el Llano del Real, cambia otra vez con respecto a la versión que hemos visto antes. El plan parcial para la zona de Blasco Ibáñez vuelve a cambiar la ordenación anterior. La zona de Marchalenes, que estaba ordenada con manzanas, pasa a estar ordenada en forma de bloques, e incluso se llegan a hacer planos parciales con edificación abierta para zonas del centro histórico, como este, que es el 134, que es como una versión un poco pues, de la Avenida del Oeste, una de las versiones más... una especie de puesta al día de lo que era la idea de la Avenida del Oeste con edificación abierta. Bien, con esto tenemos que, bueno, pues aparecen una serie de planes que no se llegan a aprobar definitivamente, muchos de ellos. Aplican de manera incipiente los criterios que establecía una ley importante, que es la Ley del Suelo de 1958. Y, bueno, pues son unos planes que, a pesar de que no se aprobaron, generaron expectativas. En el urbanismo una cosa importante muchas veces es la sombra del plan urbanístico, que a veces extiende esa sombra más allá incluso de la propia vigencia real. Entonces, estos planes pues, sirvieron de base para conceder licencias, generaron expectativas de aprovechamiento urbanístico en todos estos ámbitos. Y bueno, pues son los planes, estos son otros también del mismo momento. Estas son para zonas sin planeamiento parcial anterior. El de Benimaclet, por ejemplo, pues esta zona es curiosa porque vemos dónde se iba a localizar, junto a la salida a Barcelona, la Plaza de Toros, en sustitución de su posición original, cuando hubo una operación que es la que se pretendió trasladar completamente la Plaza de Toros. La zona de Orriols, alrededor de lo que ahora será el Arena, el centro comercial Arena del Campo del Levante, que estaría por aquí. La zona de Benicalap se proyecta íntegramente, la zona de la Estación del Norte, donde la antigua estación ferroviaria se llena de bloques y de edificios y de calles, la zona de la Avenida de Castilla, Avenida del Cid actual, también llena de bloques alrededor del Hospital General y del barrio, junto al barrio Virgen de la Fuensanta, etcétera. Todos estos planes, estamos hablando del orden de 24 planes parciales, o sea, un nivel de producción, digamos, alto. ¿Por qué era posible? Pues porque en realidad, como documento técnico, en aquella época los planes eran un documento bastante pobre, o sea, eran unos documentos que son pues, los más completos, tenían una memoria, unas ordenanzas que eran 2 páginas, un estudio financiero, un estudio económico-financiero de una página, etcétera, ¿no? Y 6 o 7 planos como máximo. Son la envidia de cualquier urbanista actual porque, desde luego, los planos más importantes eran el de estado actual y alineaciones y planeamiento. Con esos 2 planos pues, hacían todo un fragmento de ciudad. Y luego pues, había 2 o 3 planos más de esquemas de las redes de instalaciones, de alumbrado, agua potable y alcantarillado. Con eso estaba todo hecho. Bien, todos estos planes parciales, todo este trabajo queda obsoleto completamente en 1966, cuando se aprueba el Plan General adaptado a la Solución Sur y, sobre todo, el nuevo trazado viario que viene definido en el proyecto de red arterial de Valencia. Una vez más nos encontramos con que es el viario el que está un poco marcando el desarrollo urbanístico de la ciudad. Con esto pasamos entonces a una tercera etapa, que viene marcada por el inicio en este hito del Plan General adaptado a la Solución Sur de 1966. Este plan del 66 no debe confundirse con el Plan Sur. A veces se le llama plan Sur, pero son este sí que es un documento de planeamiento, es un plan general que lo que hacía era adaptar a la Solución Sur el plan del 46. Lo que pasa es que hay un documento intermedio, como hemos visto, que era del 58, que sirvió para que en base a él se redactaran todos los planes parciales. Bien, pues ahora con este nuevo plan veremos que se volverán a redactar otra vez todos los planes parciales. Porque estas son las zonas
que tenía previstas el plan de 1966 como zonas de crecimiento de la ciudad, como zonas de construcción de la periferia urbana, la nueva corona periférica a continuación de los ensanches. Y en esas zonas vemos pues, que están concentradas todas las áreas donde se van a hacer los planes parciales nuevos. En relación con estos planes parciales es importante ver esta tabla porque nos da una idea muy clara, ahora la voy a explicar con un poco de calma, de lo que ocurrió con esta nueva oleada de planes parciales. Como vemos, se vuelven a redactar otra vez, se vuelven a tirar al cajón todos los planes anteriores y se vuelve a redactar una nueva versión de todos los planes parciales, o por lo menos de todos los que se hacían para zonas vacantes. Algunos que eran para zonas consolidadas de ensanche del centro histórico no sufren modificaciones apenas, pero todos los demás tienen una nueva redacción, porque hay un nuevo viario arterial, hay un nuevo sistema viario para toda la ciudad, diseñado por la Oficina Regional de Carreteras, y entonces bueno, pues se considera que es obligatorio, necesario, que se han quedado obsoletos todos los planes anteriores y se redactan de nuevo todos. En esta tabla se han estructurado en forma de diagrama de barras la redacción de estos planes parciales. ¿Qué significa la tabla? Pues el punto significa el momento en el que se redacta un plan parcial. Y la A, al final de la barra, significa... ¿Se ve bien? Sí. Y la A significa el periodo, el momento en el que se aprueba el plan. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Pues podemos ver que en un par de años, nada más aprobarse el Plan General de 1966, el Plan Adaptado a la Solución Sur, hay una redacción de la práctica totalidad de los planes. Se redactan todos los planes prácticamente, pues se van redactando entre 1967 y 1968. Tenemos un punto que marca el inicio de la redacción de todos los planes. Pero una cosa es la redacción, que como veíamos se hacía pues, con bastante facilidad por el tipo de documentos que eran, siguen siendo documentos igual de sencillos y de elementales, pero otra cosa es la tramitación. La tramitación, los planes parciales, los tenía que aprobar el Ministerio de la Vivienda en Madrid. Y entonces eso ya era otra cosa. Y entonces lo que podemos ver es que bueno, pues hay un primer grupo de planes en los que la A de aprobado del Ministerio de la Vivienda nos aparece pues, un par de años después de la redacción, un año, dos, etcétera. Hay un grupo de algunos planes, por ejemplo el de Blasco Ibáñez, pues, que es el 12, se aprobó rápido, el 8B de Campanar también, etcétera, ¿no? Pero hay otros donde vemos que el diagrama de barras empieza a alargarse mucho, porque todos esos planes tuvieron una tramitación muy accidentada. Muy accidentada porque en el Ministerio de la Vivienda pues, había una serie de exigencias, que había planes de aquí que claramente no las cumplían y que llevó a que su aprobación se difiriera muchísimo. Un caso paradigmático es el Plan Parcial 11, el de Llano del Real, donde hubo unas dificultades inmensas para aprobarlo, pues porque el plan pretendía, pues, entre otras cosas, pues, hacer creer al Ministerio de la Vivienda que los jardines de viveros eran las zonas verdes de los bloques de viviendas de todo ese barrio, de todo el sector de Valencia, cuando es un equipamiento de sistema general para toda la ciudad, ¿no? Y entonces estos planes en general eran planes que tenían, pues, aplicaban el urbanismo contemporáneo, el urbanismo moderno, pero era como una versión de alguna manera degradada de ese urbanismo. No son buenos planes, son planes en los que esos principios de la edificación abierta, de los bloques entre grandes espacios verdes, de todo exterior, de evitar los patios de luces, en fin, el urbanismo es higienista del movimiento moderno, que ha dado lugar a ejemplos en toda Europa y que dio ejemplos en toda la Europa de posguerra de barrios excelentes, de bloques en el verde, en Berlín, en Ámsterdam, en todos los sitios. Aquí lo que encontramos es una versión muy compactada, muy amazacotada, donde todos los elementos, siempre el argumento además es el mismo, o sea, como la huerta es un lugar muy valioso, pues todos los suelos de huerta que se transformen, pues no se pueden despilfarrar, y para no consumir más huerta vamos a hacer una edificación muy densa y no podemos permitirnos poner demasiados espacios verdes, ni demasiadas escuelas, ni nada que se le parezca. Bien, pues esta es un poco la filosofía. Lo que pasa es que llegó un momento, a partir del año 70, bueno, pues nos fijamos que hay todavía muchos planes, todos estos, llega el año 70,
donde se aprueba primero una normativa general estatal de centros docentes, que ya implica unas obligaciones de reservas para suelo escolar, para condiciones de parcela mínimas. A veces en estos planes parciales encontramos unas reservas de parcela para escuelas donde se ve claramente que ahí pues, no cabía más que un aula de todo un colegio entero, ¿no? Bien, pues luego después ya nos vamos acercando al año 75 y empieza a hablarse de la nueva ley del suelo. La nueva ley del suelo, que se acabó aprobando en el 75, ya se conocían cosas de ella en los años anteriores y se sabía que dentro de poco iba a aprobarse en España una legislación urbanística que iba a cambiar drásticamente las condiciones y que iba a obligar a muchísima más superficie para espacios verdes y muchísima más superficie para suelo escolar, para equipamientos sanitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces lo que nos encontramos es que de repente muchos de los planes que estaban pendientes de aprobación, entró una prisa impresionante para poderlos aprobar con antelación a que se aprobara esa ley del suelo con las exigencias mayores de zonas verdes y equipamientos. Y entonces nos encontramos con una oleada de nuevas redacciones de planes parciales que lo que buscan es obtener lo antes posible la A de aprobación. Todos ellos, como vemos, aparecen y se aprueban casi todos, se consiguen aprobar salvando la ley del suelo. Es decir, es claramente una estrategia que lo que parece indicar es que bueno, pues se intenta tener toda la ordenación de la ciudad resuelta antes de tener que aplicar los criterios de equipamientos de la ley del suelo. Algunos no se salvan, algunos se quedan sin aprobar, el plan 14, el 24 también, pues algunos no consiguieron ni siquiera aprobarse con esa última oleada de redacción de los planes parciales. Bien, entonces eso nos lleva ya pues, a una situación, vamos a ver un poco, repasar este tipo de planes, pues algunos de ellos, porque al final pues todos estos planes lo que hacen es plantear una ordenación global de todos los suelos disponibles de la ciudad, una ordenación detallada para todos los suelos posibles. Esta es la versión de 1967-68 del Plan Parcial 11, el que costó tanto de aprobar, porque planteaba unas densidades altísimas, que ahora todavía se pueden ver en toda la zona de Jaime Roig y también en toda la zona del pasaje Bartol Moret, de la zona de, no sé cómo se llaman estas calles, bueno, la zona de al lado de la Avenida Cataluña. Este es otro ejemplo, pues el plan parcial para 12, para Blasco Ibáñez, que tiene un grado de realización bastante alto en esta versión, que es la que se aprobó en el año 68, en el cuadrante noreste. Dentro del cuadrante noreste tenemos otros que no se realizaron en la misma medida. Por ejemplo, pues el de Benimaclet, que era este de aquí, preveía un crecimiento del núcleo de Benimaclet hasta lo que era el equivalente a la actual Ronda Norte de todos unos terrenos que ahora todavía, a día de hoy, pues están todavía vacantes entre lo que era la Ronda Norte o es la Ronda Norte actual, que tiene otro trazado diferente a la de aquí, y lo que es el espacio consolidado de Benimaclet. Sí que se ha construido toda la zona de Guardia Civil con una ordenación que tampoco es la de este plan. El plan parcial 14 de la zona de Gas Lebón y compañía también es uno de los planes que tuvo un grado de realización muy bajo. Esto solamente para tener una imagen del tipo de planes que se planteaban. Eran planes documentalmente muy sencillos y planes que suponían pues, como una versión un poco, digamos, degradada de los principios urbanísticos contemporáneos. Se utilizan los tipos, se utiliza el repertorio, pero no es un grado de elaboración equivalente a los referentes europeos contemporáneos. En la zona noroeste se hacen todos estos planes para la zona de Campanar, para el Alcampanar Oeste, Marchalenes, Benicalap y Benicalap Oeste y Benicalap Este. Otro ejemplo de plan de la zona suroeste, por ejemplo, el de Patraix, que luego lo retomaremos como ejemplo, donde aparecen otra vez pues, esa versión como sobredensificada de lo que son los bloques de edificación abierta. Y otro ejemplo, pues este no se realizó en absoluto, este se quedó a cero en su realización, en la zona sureste, en la zona de ahora de lo que es la avenida Hermanos Maristas, que es esta de aquí, Instituto Obrero, y toda la zona que viene desde ahí pues, a todos los nuevos crecimientos que ha habido hasta la zona donde actualmente está la Ciudad de las Ciencias. Esto es la zona de la autopista del Saler. Bien, un documento muy interesante en relación con toda esta época que nos da un poco, es el único, o sea, en ese momento en Valencia, si alguien quería conocer cómo iba a quedar la ciudad en su conjunto, solo tenía los planos de zonificación del plan general, que no eran más que manchas, y que además manchas
casi ininteligibles, porque era un plan que su representación gráfica también era bastante deficiente. Bueno, pues en realidad el único documento en el que podemos encontrar una visión global de cuál era la ciudad que se quería construir en ese momento es un documento que aparece en el año 74, que es el llamado Informe Prebasa. El Informe Prebasa es un documento que se elaboró a petición de la Caja de Ahorros de Valencia y que se presentó en el año 74. Prebasa significa Promociones Económicas Valencianas, y entonces se encargó, y uno de sus apartados era un documento pues, como un informe económico, pero tenía una parte de urbanismo importante, que era la parte 4. En la parte 4, que se llamaba Información Urbanística, se incluía un plano de la ciudad de Valencia, donde, que estaba desglosado en 104 hojas. Aquí están montadas esas hojas, una del cuadrante noroeste, por ejemplo, en este plano. Y en esas 104 hojas de tamaño DIN A3, a escala 1:2500, lo que se hacía era recoger, hacer un refundido en un único plano de todos los planes parciales que estaban en vigor en ese momento en Valencia. Y entonces aquí, por ejemplo, pues podemos ver un cuadrante el cuadrante noroeste, de la zona de Campanar, que está aquí abajo, Marchalenes, que está aquí, Benicalap y una parte de Orriols. Aquí está el centro histórico, con la tristemente célebre autopista por lo que era el cauce del Turia. Y bueno, también se representaban pues, lo que había previsto para el área metropolitana, porque el Plan General del 66 no era municipal, era metropolitano. Lo hizo Gran Valencia y era un plan general que, además de ordenar la ciudad de Valencia, ordenaba todas las localidades, Burjasot, Alboraya, Manises, todas las localidades, hasta 40 ciudades del área metropolitana de Valencia. Bien, esta es otra imagen del plan del Prebasa. Este es el cuadrante suroeste, la zona de otros planes parciales, de toda la zona oeste de Valencia y la zona sur, de Patraix, por ejemplo, aquí, el polígono de la Avenida de Castilla, Malilla está por aquí. Esto es la zona noreste, donde vemos la zona de Paseo al Mar, Benimaclet, Orriols, etc. Los poblados marítimos, también con la también tristemente célebre prolongación del Paseo al Mar y la no menos tristemente célebre autopista por encima de la Dársena Vieja del puerto. Y bueno, pues esto era la única visión real que tenemos de todo lo que se preveía hacer de una manera conjunta. ¿Cómo se dibujó este plano? Pues este plano se dibujó a partir de los planos de la red viaria. O sea, las hojas de la red arterial de Valencia, que hizo la Oficina de Carreteras, eran la base de este plano. Lo único que se hizo en el plano era rellenar todas las ordenaciones urbanísticas de todos los planes parciales en los huecos que había previstos en el plano de la cartografía de la Dirección General de Carreteras, de la Oficina General de Carreteras. Perdón. Bien, pues, bueno, y esta es otra zona, no me voy a extender tampoco, donde se ve toda la zona donde estaba previsto trasladar la estación de Renfe, toda la extensión no construida y todo el consumo completo de todo lo que es la huerta de la zona de la Fuente de San Luis por áreas industriales y esta zona que se etiquetaba como deportiva. Bien. ¿Qué ocurre a partir de aquí? Bueno, pues a partir de aquí nos encontramos con que, bueno, pues cambia radicalmente la perspectiva en relación con la ordenación urbanística de la ciudad, porque, bueno, pues se dan, entre otras cosas, las elecciones municipales democráticas, las primeras elecciones municipales democráticas, y nos encontramos con que hay un cambio de orientación drástico en el urbanismo. En aquella época, los temas que están un poco en el ambiente, en el debate urbanístico, son, pues, por un lado, el urbanismo de la austeridad, que lo proponía un urbanista italiano llamado Campos Venuti. Por otra parte, las propuestas de regeneración urbana para Bolonia, que planteaban que había otras formas de intervenir en la ciudad basadas en la regeneración urbana y una nueva apreciación de los centros históricos, del patrimonio. Y, bueno, en Valencia en concreto pues estaban dos debates muy potentes, como eran el relativo a la urbanización del Saler, a la contestación a la urbanización del Saler, y también la contestación a la urbanización del antiguo cauce del Turia como autopista. Estos son algunos de los referentes básicos que marcan el panorama de finales de los años 70 en Valencia.
La nueva corporación municipal que se forma en Valencia, la nueva corporación municipal de izquierdas que se forma como consecuencia de las elecciones municipales de 1979, pues establece unas líneas prioritarias de actuación en materia de urbanismo que se recogen en un denominado programa de actuación municipal que se centra en la recuperación del Saler, la rehabilitación del centro histórico y la mejora de la periferia. En este último apartado es en el que me voy a centrar porque es el que tiene que ver con el relato que estoy haciendo. En relación con esta línea de actuación en la periferia, el Gabinete de Estudios Urbanos y Territoriales, que es un organismo que se crea para desarrollar este programa de actuación municipal, redactó un programa de intervención en la periferia urbana para identificar y medir los principales déficits urbanos en cada uno de los 56 barrios en los que se había dividido el término municipal y poder establecer prioridades de intervención. Como consecuencia de esto, en las áreas que se consideraron más deficitarias en cuanto a reservas de suelo para zonas verdes y equipamientos, se redactaron unos planes parciales de reforma interior, los PERI, que modificaban los planes parciales que estaban en vigor, o por lo menos sectores de los mismos. Lo que se buscaba era adecuar las ordenaciones urbanísticas lo más posible a los nuevos estándares urbanísticos y también a los sistemas de gestión que se habían fijado en la Ley del Suelo del 75 y, sobre todo, en el reglamento que lo desarrollaba, el Reglamento de Planeamiento de 1978, que es un documento muy importante en el urbanismo español. Este Reglamento de Planeamiento de 1978 fijaba unos estándares de reservas de suelo para dotaciones, equipamientos y zonas verdes muy elevados, que no tenían precedentes en ninguna zona de la ciudad existente. La consecuencia es evidente. Todos los planes parciales proyectados en desarrollo del Plan General de 1966, a la luz de esos nuevos estándares urbanísticos, estaban obsoletos. Y porque las reservas de equipamientos en estos planes parciales eran claramente inferiores a las exigidas por el reglamento. Y, por supuesto, la edificabilidad superaba ampliamente a la máxima prevista en el reglamento. Y entonces, bueno, pues tenemos este último episodio, unas barras cortas para concluir este diagrama de barras, que son las que corresponden a la revisión de planeamiento mediante planes especiales de reforma interior que se hizo entre 1979 y 1983. Esto se debía a esta revisión del planeamiento parcial a que una revisión del planeamiento general pues, era competencia de la Corporación Administrativa Gran Valencia y necesitaba, por lo tanto, que pasara a ser una competencia municipal para poderse realizar a nivel de plan general. Lo curioso es que esta estrategia de revisión del planeamiento por barrios o por sectores es parecida a la que se está planteando ahora actualmente. Creo que ha habido una sesión en relación con todo esto, pero probablemente por una razón diferente, que es, por un lado, una cierta desconfianza frente al planeamiento general. En los años 80 era al contrario, o sea, los primeros planes generales redactados por los ayuntamientos democráticos despertaban un entusiasmo que ahora mismo casi nadie comparte. Y, por otro lado, una cosa que es un hecho, que es la dificultad evidente de redactar un plan general en un tiempo o en unos tiempos políticamente operativos o políticamente razonables, por lo que he comentado bueno, pues ahora evidentemente pues ni un plan parcial ni un plan general son documentos sencillos de hacer, ni muchísimo menos. Creo, no sé, ya he perdido la cuenta de los informes sectoriales que necesitaba un plan general. Gerardo Roger nos lo recuerda cada vez que hablamos, pero cada vez que hablo con él creo que me dice un número mayor, ¿no? Bueno, pues esta realidad es así y bueno, pues es curioso que determinadas soluciones o determinadas estrategias que se han planteado en algunos momentos pues reaparezcan, porque se ve que las dificultades a las que se enfrenta el urbanismo a veces son parecidas también. Bien, bueno, la cuestión es que en ese momento pues los PERIs que se redactaron fueron anulados por sentencias judiciales, pero sin embargo fue un trabajo que resultó útil en la medida en que la mayor parte de sus determinaciones pasaron a formar parte del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Valencia de 1988.
Este plan general, pues en el momento en que se disolvió la Corporación Administrativa Gran Valencia, pues pudo redactarse, pasó a ser un plan municipal y, bueno, pues también tiene su relato asociado, porque tiene como dos tiempos. O sea, el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia tuvo un avance que se redactó en el año 85 por la Oficina Municipal del Plan, que se creó por el Ayuntamiento al efecto, y el avance partía de la consigna de que Valencia no debe crecer, o sea, de un planteamiento general de restricción del crecimiento urbano de Valencia, que el propio avance decía que pretendía favorecer el correcto acabado de la ciudad existente en lugar de promover una extensión de la misma que se considera destructiva para la huerta circundante y sin justificación demográfica ni económica por el despilfarro de recursos que deben ser empleados en urbanizar y equipar los barrios ya existentes. Este discurso tiene una actualidad muy notable, porque nos está situando ahora el paradigma ecológico, el paradigma medioambiental no estaba tan presente en aquellos años, ni muchísimo menos. Lo que había era una clara oposición al paradigma desarrollista, pero ahora mismo es que todo esto está todavía mucho más reforzado por la responsabilidad medioambiental. Y en ese sentido, pues estas reflexiones son perfectamente actuales, de absoluta actualidad. Bien, estos objetivos del avance, sin embargo, pues no sé, como se conoce y se ha estudiado ampliamente también, no se trasladaron al plan general finalmente aprobado, donde en realidad pues la práctica totalidad de las áreas que estaban dedicadas a usos residenciales que estaban previstas en el plan anterior del 66, pues mantienen ese uso, asumiendo en cierta medida pues los criterios expansivos que el propio avance había censurado previamente. Y la situación en la que nos colocamos en ese momento fue una situación en la cual zonas que tenían ya planes parciales muy consolidados se mantuvieron como tal, y zonas donde había todavía amplias porciones de suelo vacante, por ejemplo, este es un ejemplo típico, como esta zona del plan parcial 8B, que es el oeste de Campanar, donde el grado de realización era muy bajo, solamente estos bloques que aparecen en rojo. Bueno, pues en ese momento el plan general pues, dejó para más adelante la decisión sobre esa zona, eliminando la ordenación del plan parcial anterior, pero manteniendo una calificación de suelo urbanizable programado e introduciendo las reservas de equipamientos que se consideraban oportunas. Este suelo urbanizable programado, evidentemente, pues, se ha desarrollado posteriormente. Y todo eso nos lleva pues, a toda la historia, a otro relato que está por hacer y que, bueno, pues yo creo que es interesante que alguien lo haga en algún momento, porque ya tenemos una cierta perspectiva de lo que es el crecimiento de la ciudad a través de los PAIs, de los programas de actuación integral, todos los proyectos que se han hecho para todas esas áreas en los 80, en los 90 y que nos dan un poco nos llevan a la Valencia contemporánea. Bien, para hacer un balance y para terminar con una conclusión en relación con una valoración, o sea, ¿qué valoración podemos hacer de este periodo? Es el periodo donde se construyó una parte de la periferia de Valencia. ¿Cuánto de todo esto se construyó? ¿Qué quedó de todo esto? ¿Qué tenemos de todos estos planes urbanísticos en la realidad física, en los barrios de Valencia hoy? Bueno, pues para eso creo que es interesante acabar comparando y para poder hacer una valoración que no sea solo de cantidad, sino también de calidad, es interesante comparar estas dos columnas porque son las dos formas de trabajar en la ciudad moderna. Una es la de los polígonos de promoción pública, que son la forma característica del urbanismo contemporáneo, son unidades residenciales integradas, donde hay equipamientos, donde hay zonas verdes, donde hay un conjunto que no son solo viviendas y que no se va construyendo casa por casa, sino como partes de la ciudad completas e integradas, en las cuales hay viviendas, pero no se construyen las viviendas y luego ya vendrán los equipamientos, sino que los polígonos implican que todo se debe construir a la vez y que no solo eso, sino que las calles se deben urbanizar primero. Esto no es lo que ocurría con los barrios que iban creciendo en los 60 y 70, donde encontrábamos bloques en medio de la huerta, calles a medio hacer, etc., ¿no? Bien, pues estas dos formas, la forma ortodoxa, que es la de los polígonos, existe en Valencia, tiene su presencia,
y la de los planes parciales también, y además pues un desarrollo mayor. ¿Qué peso tiene cada una de ellas? Bueno, pues primero, antes de ver lo cuantitativo, vamos a ver lo cualitativo. ¿Qué diferencias hay entre las formas de crecimiento de la periferia de Valencia que se han producido por polígonos de promoción pública y las que se han producido mediante planes parciales municipales? Bueno, pues hay diferencias muy notables en cuanto a la edificación que ha resultado de todo ello. En los polígonos de promoción pública, la edificabilidad nunca sobrepasaba las 75 viviendas por hectárea. En cambio, en los planes parciales municipales siempre se planteaban como edificación abierta alta y se calificaban con 5 metros cúbicos por metro cuadrado, lo que daba unas densidades de 166 incluso hasta 185 viviendas por hectárea. En cuanto a los tipos residenciales, los tipos de los polígonos de viviendas eran tipos más correctos desde el punto de vista arquitectónico, de ventilación cruzada, de lo que hoy llamamos parámetros bioclimáticos, porque tenían bloques de 2 crujías, que quiere decir que hay pues, una profundidad de los edificios de 10-12 metros, de manera que es posible plantear viviendas pasantes con fachada a un lado, fachada al otro, fachada norte fresca, fachada al sur y ventilación cruzada. Esto es mucho menos habitual como tipología en los planes parciales municipales, donde se recurría con mucha más frecuencia a un modelo mucho más denso, más especulativo, habría que decir también, del doble bloque con 5 crujías, con unas profundidades de 20-25 metros y con patios de ventilación interiores, de manera que la tipología de viviendas, pues, de alguna manera, pues, estaba incumpliendo lo que decía Le Corbusier, el ideólogo del movimiento moderno, de que los patios de ventilación era algo contrario a la salud de los hombres, ¿no? Bueno, bien, en cuanto a los usos, sin embargo, hay un tema que creo que hay que darle más importancia de la que a veces se le ha dado, que es el tema de la especialización funcional. Aquí yo creo que la ventaja está para la edificación que ha resultado de los planes parciales municipales, porque frente a lo que era una especialización funcional en edificios exclusivos de viviendas, en los polígonos de viviendas, en cambio en los planes parciales municipales nos encontramos con que predomina el edificio mixto. Esto no es una intención del urbanista, sino que es un tema de razones inmobiliarias, razones de que en Valencia pues, no se venden las viviendas en planta baja, cualquier razón de mercado, da igual la razón. El hecho es que la tónica habitual en la edificación que se ha construido a partir de los planes parciales municipales es que hay una superposición en vertical de usos comerciales y usos residenciales, igual que la había tradicionalmente en Valencia en el ensanche y en el centro histórico. Y por último, la unidad arquitectónica, pues también pues, es un tema que, bueno, pues en los polígonos estatales tenemos una unidad arquitectónica del bloque como un edificio aislado y en cambio en los planes parciales municipales los bloques están partidos porque son pues, trozos, se va haciendo pues, por solares, digamos. En cuanto a los equipamientos, también hay diferencias notables a la hora de poder valorar pues, los dos modos de crecimiento. Los polígonos estatales tienen unas reservas de suelo para equipamientos abundantes y los planes parciales municipales escasas. Las tipologías son mucho más variadas en los polígonos estatales, donde pues, además de zonas verdes, escuelas, iglesias, etcétera, pues tenemos centros comerciales, zonas deportivas, etcétera. La organización de los equipamientos también es importante. En los polígonos estatales encontramos planes mucho más cuidados desde el punto de vista de la composición urbanística y entonces los equipamientos suelen jugar un papel vertebrador, un papel estructurante. En cambio, los planes parciales municipales parecen dejados caer sin orden ni concierto. Son como pequeños huecos que van salpicando como si fuera una especie de patchwork las ordenaciones. Y finalmente, y esto solapa con lo anterior, pues la superficie de plantas bajas comerciales, como he comentado y a raíz de la tipología de edificación, es escasa en los polígonos estatales, donde hay muchas viviendas en planta baja o bien nada, vacíos o portales, y es abundante la superficie de plantas bajas comerciales en los planes parciales municipales. Hasta aquí la valoración cualitativa. En cuanto a la valoración cuantitativa, de qué tipo de periferia tenemos, en cuanto a cantidad, aquí tenemos un plano, resumen, donde se recoge toda la edificación proyectada para nuevas áreas de crecimiento de la ciudad en todo el periodo que estamos viendo. Aquí están dibujados en naranja y rojo lo que eran superficies edificadas como polígonos de promoción pública. Aquí tenemos pues, lo que se llegó a hacer de Campanar, la zona de Tendetes,
la zona del barrio Virgen de los Desamparados y el polígono de la Avenida Castilla con el Grupo Antonio Rueda, Virgen de la Fuensanta y Virgen del Carmen, que eran los dos polígonos del Plan Riada, el pequeño trozo que se hizo de la Isla Perdida del Plan 5000 para Valencia de los años 50 y el último que se realizó en los 70, el polígono de la Fuente de San Luis. Esto se proyectó y, bueno, pues todo lo que vemos que no es gris, porque el gris es la ciudad tradicional ordenada con manzanas, la que había crecido antes de estos años ya bastante y estaba bastante consolidada, y el resto, como vemos, pues es todo lo que se proyectó básicamente utilizando toda la tipología de la edificación abierta. Tenemos que en polígonos un 11%, 130 hectáreas de la ciudad, y en planes parciales 1000 hectáreas proyectadas. Este es el proyecto. El mismo plano de la realidad de la edificación abierta realizada nos da una variación bastante significativa, porque de la edificación abierta que se construye a partir de los planes parciales municipales, vemos que solo se va a construir la mitad de toda la que se proyectó. 428 hectáreas de las 1000 y algo que comentaba antes. En cambio, de los polígonos se construyó la práctica totalidad. Los polígonos los gestionaba la Gerencia de Urbanización, los gestionaba el Instituto Nacional de la Vivienda y, bueno, pues se construyeron casi en su totalidad. Bien, pero tenemos entonces, por lo tanto, que hay una ciudad que tiene una periferia que se ha construido, no completa, se ha construido la mitad de lo que se proyectó, pero se han construido 500 hectáreas casi, 400 y pico, y unos polígonos de los cuales tenemos 130 hectáreas de periferia de la ciudad, con las características cualitativas que hemos visto antes. Sin embargo, si nos vamos al mundo académico y empezamos a ver cuáles son los libros que tenemos, así en una primera selección rápida para montar esta imagen, sobre viviendas de promoción pública del siglo XX en Valencia, tenemos bastantes, la verdad. Yo he contribuido a algunas de las sesiones de historia de la ciudad anteriores con artículos sobre los polígonos, precisamente. Y hay publicaciones muy recientes, muy interesantes, como la que ha hecho la Generalitat sobre las viviendas. Otra que también creo que tenemos aquí al autor de la publicación de Renta Limitada. Y bueno, pues pero hay más, vamos, Tito Llopis también tiene trabajos al respecto, desde la Escuela de Arquitectura se han hecho también, tesis doctorales, etc. Sin embargo, si nos vamos a hacer otra imagen para hablar de los libros sobre viviendas de promoción privada del siglo XX en Valencia, yo a bote pronto, el único que recuerdo es el de Sorribes, que se centraba en algunas operaciones inmobiliarias significativas del Llano del Real, etcétera, y que es por todos conocido, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que al final pues estamos probablemente necesitados de una mirada adicional a una parte de la ciudad donde vive mucha gente, que forma el grueso, que forma la mayor parte de la periferia. Para eso, pues, para ejemplificar esto y por qué la necesidad de esa mirada a esa ciudad ordinaria, digamos, he elegido, para acabar de hacer un foco más cercano, esta zona de la ciudad, los dos lados de la calle Tres Forques, donde tenemos a un lado un grupo de viviendas de promoción pública, el Antonio Rueda, construido entre el año 65 y el 72, y al otro lado, esto es un polígono de viviendas de promoción pública, construido todo de una vez con un único proyecto de un único equipo de arquitectos. Vicente Valls, García Sanz, etc. En el otro lado tenemos la ciudad construida a partir de un plan parcial, que es el plan parcial 26, que se fue construyendo por solares y, bueno, pues cada edificio pues es un resultado de un proyecto diferente, de un arquitecto diferente, etc. Bien, como vemos son, así en la vista aérea de Google, son dos trozos de ciudad o dos fragmentos de ciudad o dos tipos de tejidos urbanos que se ven claramente diferentes. Si lo miramos en plano, vemos que en el polígono de la Avenida Castilla, en el grupo Antonio Rueda, tenemos unos bloques muy delgados que permiten la ventilación cruzada, la doble orientación. Tenemos también en el plan del polígono torres, algunas se han hecho, otros trozos se han demolido, algunas manzanas compuestas por bloques que acaban dándose la vuelta para englobar una manzana, etc. Aquí hay un tipo único en Valencia, que es el de la vivienda unifamiliar, que había desaparecido desde las épocas de las casas baratas de la época de la República, pero que aquí en este barrio existe.
absolutamente singular. Y bueno, pues esto es un plano de la edificación en planta tipo, en las plantas desde la primera hasta la última, de la primera a la sexta, por ejemplo, ¿no? En color rojo. En color azul, en cambio, se representa la edificación en planta baja. Imaginemos que no existieran las viviendas unifamiliares. Pues bien, en todo el resto, la huella o la mancha de la edificación en la planta tipo y en la planta baja es igual, no hay ninguna diferencia. No ocurre nada en la planta baja que no ocurra en las plantas superiores. Esto es una muestra clara de que la vivienda en los polígonos de bloques es algo que no cambia, es monofuncional, es monotema. Sí, hay viviendas en todos los pisos y no hay ninguna variación, no hay ninguna respuesta a las calles, no hay ninguna respuesta al tejido urbano, sino que lo que se hace es pues, trasladar la planta 4 a la cota 0 y, bueno, pues si la vivienda en planta baja no se cree en ella, se deja vacío, como vemos que ocurrirá aquí, o si se cree en ella, como en el Virgen de los Desamparados, pues se hacen viviendas también en planta baja iguales, exactamente iguales que las que habría en la planta sexta, con la única diferencia de que tienen una reja para evitar el acceso. Sin embargo, si nos vamos al plan parcial, que insisto, no es un buen plan parcial, como no lo era ninguno de los de esta época. Son planes parciales con pocos equipamientos, con una composición bastante descuidada de los edificios, de los bloques. Son bloques demasiado gruesos, con demasiada profundidad, que obligan a tener patios de luces. Sin embargo, en planta tipo son así y en planta baja son algo completamente diferente, porque lo que aparece en la planta baja es otra vez, veamos por ejemplo aquí, aparece otra vez la manzana, o sea, aparece otra vez un zócalo comercial, de manera que lo que tenemos es una especie de híbrido, una manzana híbrida que al final se parece mucho a la manzana del ensanche. La manzana del ensanche es una manzana en la que tenemos una corona de edificación arriba, perimetral, pero luego en la cota 0 lo que tenemos es toda la superficie ocupada por la edificación. Bien, si lo vemos aprovechando la potente herramienta que es Street View para ver un poco el paisaje urbano que resulta de todo esto, estos serían los bloques que hemos visto aquí al principio, estos bloques, estos del grupo Antonio Rueda, que tienen una unidad arquitectónica absoluta, pero que en la planta baja lo que tienen es unos soportales. Un minuto. Están vacíos. En cambio, si nos pasamos al otro lado de la avenida Tres Forques, lo que tenemos es que los soportales, pues evidentemente, pues no tienen la misma belleza arquitectónica, pero están ocupados densamente por todo tipo de tiendas, que son las tiendas que corresponden pues, a ese barrio. Y entonces, si al final seguimos utilizando estas herramientas que están a disposición de todo el mundo en Google Maps, por ejemplo, y nos acercamos a Google Maps, vemos que toda esta zona de Tres Forques hacia el sur, que se construyó en base a un plan parcial, acaba teniendo toda esta miscelánea, toda esta constelación de locales comerciales, de cafeterías, carnicerías, zapaterías, bares, por supuesto, en cada esquina, como es habitual, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que tenemos pues, es vida urbana. Tenemos un zócalo potente, un espacio que ha permitido que esa dinámica urbana exista, que estas calles haya gente que ande por ellas para algo más que para entrar al zaguán de su vivienda, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre si damos el salto al otro lado del polígono y nos vamos a ver qué pasa con esta misma imagen de Google Maps en el barrio, en el grupo Antonio Rueda? Pues que tenemos un agujero negro desde el punto de vista urbano. Tenemos un lugar que claramente, pues tiene aquí, creo que es una peluquería, yo la última vez que lo visité, vamos, no, pone bar Genil. Bien, tenemos un agujero negro, tenemos un lugar que claramente está fuera de la dinámica urbana y en cuyas calles no puede pasar nada porque no hay una actividad comercial. Entonces, al final, pues, bueno, pues si esto lo trasladamos y con esta imagen ya termino, podemos ver que en este fotomontaje donde se ha puesto a un lado la calle, una calle vulgar, una calle fea, una calle que no tiene ninguna belleza especial, o sea, la ciudad que resulta de los planes parciales no es una ciudad que podamos decir que es un prodigio de estética, ni muchísimo menos, pero sin embargo es una ciudad viva, una ciudad donde en las calles hay una dinámica urbana, en donde hay una mezcla de usos y donde los parámetros de multifuncionalidad están claramente presentes.
Y por otro lado, como efecto no deseado, que evidentemente no es lo que buscaban los especuladores inmobiliarios, pero como efecto no deseado de esa sobresaturación, de ese exceso de densidad, lo que tenemos es una masa crítica de personas concentrada en un lugar que nos lleva casi paradójicamente a la defensa que ahora se hace desde parámetros de sostenibilidad de la ciudad compacta, donde lo que tenemos es gente suficiente y viviendo lo suficientemente próxima como para que todos esos lugares, todas esas tiendas, equipamientos, colegios, etcétera, tengan sentido porque hay gente que los necesita o que los va a utilizar en su vida cotidiana. Sin embargo, en el otro modelo, pues lo que tenemos es que las calles son un aparcamiento para los coches, no hay nada más que hacer en esta calle, y las plantas bajas pues no son más que un elemento arquitectónico que puede tener más interés o menos, pero que lo único que nos está haciendo es llevarnos a los zaguanes de las viviendas. Y con esto termino, porque lo único que quiero decir es que, bueno, pues que parece que estemos obligados a una especie de arquitectura sin ciudad, tener que elegir entre una arquitectura sin ciudad, para que exista ciudad, el zócalo público, el zócalo comercial es clave, o lo que se llevó a construir, que era como una ciudad sin arquitectura. Los arquitectos, está claro que por sus intereses académicos parece que prefieren la arquitectura sin ciudad, pero probablemente los ciudadanos prefieran la ciudad sin arquitectura. Yo creo que lo que debemos defender es la ciudad con arquitectura.